Evangelio de hoy. Lunes 26 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 26 al 16 y el 4. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad, el que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Os he dicho estas cosas para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas. Y de hecho llegará la hora en que todo aquel que os mate pensará que rinde culto a Dios. Y harán estas cosas porque no conocen al Padre ni a mí. Pero os he dicho esto para que, cuando llegue esa hora, recordéis que yo os lo había dicho. La promesa del Paráclito, presencia que consola y guía. En este pasaje, Jesús nos introduce a la figura esencial del Espíritu Santo, a quien llama el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Esa promesa no es simplemente una noticia lejana, sino una realidad viva que transforma nuestro caminar. El Espíritu que procede del Padre no es un ente abstracto, sino la misma presencia de Dios que nos acompaña, que da testimonio de Jesús. Y nos capacita para dar testimonio nosotros también. Esta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo revela un misterio profundo de unidad y amor, que trasciende nuestra comprensión, pero que podemos experimentar en el corazón abierto. El Paráclito es descrito como aquel que dará testimonio de Jesús. Y esta tarea de testimoniar no es exclusiva del Espíritu, sino que se extiende a cada discípulo que ha estado junto a Jesús desde el inicio. Aquí se hace evidente que la misión del creyente no es pasiva, sino activa, un llamado a ser portadores de la verdad y la vida que hemos recibido. Este testimonio no se limita a palabras, sino que se manifiesta en la coherencia de vida, en el amor y en la valentía de permanecer firmes frente a la adversidad. Jesús anticipa la persecución que sus seguidores enfrentarán. Y no lo hace para sembrar miedo, sino para preparar el corazón a la realidad que la fidelidad implica. La expulsión de las sinagogas, la incomprensión y la violencia surgen del desconocimiento profundo de Dios y de Jesús. El Evangelio nos confronta con la cruda verdad de que el camino del discípulo implica desafío y sacrificio, pero también la certeza de que no estamos solos. El Espíritu Santo es la presencia que consuela, fortalece y guía cuando los caminos se vuelven oscuros y la soledad amenaza. Al recordarnos que aquellos que persiguen a los discípulos creen estar rindiendo culto a Dios, Jesús nos invita a discernir la diferencia entre el verdadero amor divino y las falsas interpretaciones que conducen al rechazo y al odio. Este discernimiento es esencial para mantenernos en la verdad del Evangelio, sin perder la esperanza ni la fe. Nos exige humildad para reconocer nuestros propios prejuicios y firmeza, para defender la verdad con caridad y respeto. Jesús habla con una claridad que conforta y desafía. Las pruebas llegarán, pero su palabra permanecerá en nosotros para sostenernos. Recordar que Él nos lo había dicho es una invitación a la confianza profunda. Una seguridad que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia constante de Dios en nuestro ser. Esta memoria viva del Maestro es un ancla para el alma, un faro en medio de la tormenta que ilumina el camino hacia la vida eterna. La relación con el Espíritu Santo es también un encuentro de amor, que transforma la existencia entera. No se trata solo de recibir poder para el testimonio, sino de abrir el corazón a una intimidad con Dios, que nos renueva cada día.
En esa comunión, aprendemos a amar como Jesús amó, a perdonar como Él perdonó, y a vivir con un sentido profundo de misión y entrega. Esta reflexión también nos lleva a preguntarnos: ¿cómo vivimos esa presencia del Espíritu en nuestra cotidianidad? ¿Somos conscientes de que el Espíritu nos guía en cada decisión? ¿Nos fortalece en la debilidad y nos impulsa a la justicia? ¿Nos dejamos transformar por su luz, o preferimos el camino cómodo de la indiferencia? La invitación es clara: dejar que el Espíritu sea nuestro Paráclito, nuestro defensor y consolador, para que no temamos las pruebas ni las incomprensiones. No me han elegido ustedes a mí. Soy yo quien los he elegido a ustedes. Y los he destinado para que vayan y den fruto. Y su fruto permanezca. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto les mando: que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido y sacado del mundo. Por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: el siervo no es más que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Cuando venga el Paráclito, el que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Elegidos desde el amor eterno. Jesús abre esta porción del Evangelio con una afirmación que resuena como un eco eterno. No me han elegido ustedes a mí, soy yo quien los he elegido a ustedes. Esta frase nos saca de toda lógica humana de mérito o iniciativa personal. Nos recuerda que no somos nosotros quienes comenzamos esta historia de fe, sino que es Dios quien ha dado el primer paso. En el corazón del discípulo no hay orgullo, sino asombro. No hay vanagloria, sino agradecimiento. Esta elección es gratuita, amorosa, inmerecida. Y al mismo tiempo, profundamente comprometida. Destinados a un fruto que permanece. Ser elegidos por Cristo no es un honor vacío, sino una misión sagrada. Los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aquí hay un envío, una acción, una fecundidad que se espera. Pero no cualquier fruto. No algo pasajero. No algo superficial. Sino fruto duradero, eterno, espiritual. El fruto que permanece es el que nace del amor, de la comunión con Dios. Da un sacrificio vivido por amor. Es el fruto de la vida que se entrega, que se dona sin medida, que no busca reconocimiento humano, sino gloria para el Padre. El mandamiento que sostiene todo. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Es como si Jesús resumiera toda su enseñanza en una sola indicación. Simple en su forma, pero infinitamente profunda en su vivencia. Amar como Él nos ha amado. Un amor que no se detiene en palabras, sino que se expresa en gestos concretos. En servicio. En perdón. En compasión. En donación total. Este amor es la savia del árbol cristiano. Sin él, nada florece. Con él,
todo se llena de sentido. El odio del mundo, señal de pertenencia. Jesús no edulcora la realidad. No promete fama, ni éxito, ni aceptación universal. Al contrario, advierte con claridad. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes. Este rechazo no es un accidente, ni una señal de fracaso. Es, paradójicamente, una señal de fidelidad. Porque el Evangelio incomoda, desenmascara, desnuda las falsas seguridades del mundo. ¿Y quién vive como Jesús? Inevitablemente, experimentará el peso de esa resistencia. No para desanimarse, sino para confirmar que camina por la senda del Maestro. No ser del mundo, una ruptura fecunda. Ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido y sacado del mundo. Esta separación no es geográfica, sino espiritual. No es rechazo del mundo como creación, sino del sistema del mundo que se opone a Dios. Egoísmo, vanidad, violencia, indiferencia. Ser de Cristo es vivir con otros valores, desde otras lógicas, con otra mirada. Esto implica renuncias, sí, pero sobre todo implica una libertad nueva. La de no estar sometidos a las modas del momento, ni a las presiones sociales, ni al temor del rechazo. Solo quien ha sido sacado del mundo puede llevar la luz que transforma al mundo. El discípulo participa del destino del Maestro. El siervo no es más que su Señor. Jesús no promete una vida diferente a la suya, sino una vida en comunión con la suya. Si Él fue perseguido, el discípulo también lo será. No por provocación, sino por fidelidad. Esta participación en el sufrimiento del Señor no es una condena, sino un honor. Es llevar la cruz no como derrota, sino como camino de salvación. Porque el que sufre por el nombre de Cristo entra en la dinámica pascual. Cruz y resurrección. Dolor y gloria. Muerte y vida nueva. Él dará testimonio de mí. En la hondura de esta promesa pronunciada por Jesús, resplandece la acción silenciosa y a la vez ardiente del Espíritu Santo, que es dado como el testigo por excelencia del Hijo Eterno ante el corazón humano. No se trata de un testimonio externo, ni de una simple repetición de palabras o hechos pasados. Es un testimonio vivo, presente, actual, interior y transformador. El Espíritu Santo no solamente habla de Cristo, sino que lo revela. Lo encarna en la intimidad de nuestras almas. Lo hace presente con fuerza dulce y poderosa en lo más escondido del alma creyente. Cuando Jesús afirma que el Paráclito dará testimonio de mí, está anunciando una obra que atraviesa los siglos. Una acción permanente en la historia del mundo y del alma. El Espíritu no llega como un mensajero que repite lo que ha oído, sino como aquel que ha sido enviado por el Hijo y el Padre, desde el corazón mismo de la Trinidad, para comunicar lo que es inseparablemente divino y humano, el rostro de Cristo. Y este testimonio es distinto de toda palabra aprendida, de toda argumentación racional, de todo esfuerzo humano, por explicar o defender una verdad. El Espíritu da testimonio no con discursos, sino con la luz misma de la verdad que penetra, que arde, que arrastra. Él lo hace en la conciencia del creyente, en la oración silenciosa, en la escucha de la palabra, en la adoración, en los momentos
en que todo parece oscurecerse y sin embargo, en el fondo del alma, brilla una certeza inexplicable: Cristo es el Señor. Este testimonio del Espíritu no está limitado a los apóstoles, ni a una élite espiritual, es para todos. Y se manifiesta en los santos y mártires, en los corazones humildes, en aquellos que lloran ante un crucifijo, en los que se levantan después del pecado porque una voz interior les susurra que el amor es más fuerte. Cuando el Espíritu da testimonio de Jesús, no solo lo presenta como Maestro, sino como Salvador. Y no solamente como Salvador del mundo, sino como Salvador mío. Él revela que Cristo ha venido por mí, que me ha buscado, que me ha amado primero, que me ha perdonado, que me ha mirado con ternura. El Espíritu no me da un conocimiento abstracto de Jesús, sino una relación viva, concreta, personal. Ese testimonio es, muchas veces, suave, como el aliento de la brisa que Elías percibió en el Horeb. No se impone, pero transforma. No grita, pero consuela. No arrastra por la fuerza, pero seduce el alma hasta hacerla desear una vida nueva. Y también ustedes darán testimonio. En esta segunda afirmación, Jesús une dos testimonios: el del Espíritu Santo y el de los discípulos. Ambos son inseparables. El Espíritu da testimonio en lo invisible, en lo profundo. Y los discípulos lo hacen en lo visible, en el mundo. Pero uno no puede existir sin el otro. Los discípulos no son enviados a testimoniar con sus propias fuerzas, ni desde un saber adquirido, sino con la fuerza del Espíritu que ya les ha invadido. Jesús no dice que ellos harán discursos, sino que darán testimonio. Y dar testimonio implica ofrecer algo de sí. Mostrar una experiencia viva, compartir una verdad encarnada. Este testimonio surge de haber estado con Él desde el principio. Es el fruto de la intimidad. No se puede testimoniar a Cristo si no se le ha conocido, si no se le ha amado, si no se ha caminado con Él, si no se ha sufrido con Él. Este haber estado con Él desde el principio es mucho más que una memoria cronológica. Es una fidelidad de corazón, una permanencia espiritual. Una unión que ha atravesado la confusión, el miedo, la traición, y que sin embargo no se ha roto. Por eso el testimonio verdadero nace de una experiencia profunda con el Señor. De haberlo escuchado en las noches oscuras, de haber sentido su mirada en el fracaso, de haber tocado sus llagas con las propias heridas, de haber creído cuando todo parecía perdido. Este testimonio no necesita escenarios grandiosos. Se da en lo cotidiano, en una palabra de consuelo, en un acto de perdón, en una fidelidad silenciosa, en una esperanza que se niega a morir. El discípulo no se inventa un discurso, sino que deja que la verdad que arde en su pecho se haga visible. A veces con palabras, a veces con lágrimas, a veces simplemente con su presencia. Cuando venga el defensor. Jesús nombra al Espíritu como el defensor, en griego, Paráclito. Este nombre tiene una resonancia honda, porque no designa solo a un abogado que intercede, sino a alguien que se pone al lado del otro, para fortalecerlo, para sostenerlo, para consolarlo. En un mundo que juzga, que acusa, que hiere, que abandona. El Paráclito es aquel que nunca abandona, que no acusa, sino que defiende, que no aplasta, sino que levanta, que no condena, sino que acompaña al pecador hacia la luz. Él es la presencia silenciosa en los momentos de prueba.
Es la fuerza invisible que sostiene cuando todo se desmorona. Es la voz que susurra, no temas, estoy contigo. Jesús no promete una vida sin dificultades. Pero sí promete una compañía que no falla. Y esa compañía tiene nombre, el Espíritu Santo. Él no nos evita el dolor, pero lo transfigura. No nos quita las lágrimas, pero las convierte en manantial de vida. No nos libra del combate, pero nos da la certeza de la victoria. Por eso, al acercarse el tiempo de su pasión, Jesús no deja a sus discípulos en la orfandad. Les da al Espíritu como defensor, como testigo, como presencia viva. Y así, cada discípulo, ayer, hoy, siempre, está llamado a vivir bajo el soplo de ese Espíritu, que recuerda a Cristo, que revela su amor, que hace presente su victoria, que enciende la fe, que fortalece el testimonio, que renueva la Iglesia y el mundo. El testimonio silencioso. No todos están llamados a predicar, pero todos están llamados a testimoniar. Hay testimonios que no se escuchan con los oídos, sino que se perciben con el alma. Un testimonio silencioso puede ser más elocuente que 1000 palabras. Una madre que reza en la noche. Un anciano que sufre sin quejarse. Un joven que elige la verdad por encima del éxito. Una monja que ora oculta del mundo. Todos son testigos del Espíritu, porque viven en Cristo y por Cristo. El Espíritu y la valentía del testimonio. El Espíritu Santo no solo consuela, también fortalece. No solo susurra paz, también enciende valor. El testimonio del discípulo necesita coraje, porque muchas veces será incómodo, contracorriente, incomprendido. El mundo no siempre aplaude a los que anuncian la verdad. Pero el Espíritu sostiene al testigo. Lo defiende en el juicio. Lo inspira en la oscuridad. Y le da palabras cuando el miedo paraliza. El testimonio en la debilidad. A veces, el testimonio no se da desde la fuerza, sino desde la herida. No desde la victoria, sino desde el fracaso asumido en fe. El Espíritu no exige perfección, solo docilidad. Pedro dio testimonio después de negar. Tomás creyó después de dudar. Pablo fue testigo tras perseguir. Todos fueron heridos, pero habitados por el fuego, el espíritu y el martirio interior. No todo testimonio implica sangre, pero sí implica entrega. Hay un martirio cotidiano. El de ser fiel cuando nadie mira. El de amar sin ser correspondido. El de perdonar sin aplausos. El Espíritu da fuerza para ese martirio escondido. Para esa fidelidad silenciosa. Para esa cruz abrazada sin estridencias. La Iglesia como testigo del Espíritu. La Iglesia vive si da testimonio. Su identidad no está en sus estructuras, sino en su capacidad de ser sacramento vivo del amor de Cristo. El Espíritu la guía, la corrige, la purifica, la renueva. Allí donde hay testimonio auténtico, allí el Espíritu está presente. El Espíritu nos configura con Cristo. Dar testimonio no es simplemente hablar de Cristo, sino dejar que Él viva en nosotros. Es dejar que el Espíritu nos moldee a su imagen. Cuanto más un alma es dócil al Paráclito, más se parece a Jesús. Y cuanto más se parece a Jesús,
más su vida entera se convierte en testimonio silencioso, ardiente, fiel. El espíritu que permanece en el silencio. Hay momentos en que el alma entra en una noche profunda, donde las palabras humanas no consuelan, donde ni siquiera la oración parece responder. Y sin embargo, en ese abismo callado, el espíritu está. No se muestra con claridad. No disipa todas las sombras, pero permanece. No huye de la debilidad. No se retira ante la angustia. No se escandaliza de nuestras heridas. Él habita donde otros no entran. Camina por los pasillos ocultos del alma. Y acaricia suavemente los miedos más antiguos. Los dolores no sanados. Las lágrimas contenidas. Él es el Dios que no huye. La docilidad como cuna del espíritu. El espíritu no irrumpe. No invade. No impone. Él desciende en el corazón manso. Se deja abrazar por el alma que se rinde sin reservas. Se posa como brisa suave en quien no resiste ni domina. La docilidad no es debilidad, sino fuerza escondida en el abandono. Es sabiduría que ha comprendido que solo Dios basta. Que el control es un espejismo. Y que el verdadero poder es dejarse amar por Él. Cuando el Espíritu gime dentro de nosotros. San Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Es una imagen profunda, que revela que no estamos solos ni siquiera en la oración que no sabemos hacer. Cuando ya no hay palabras. Cuando solo hay dolor. O confusión. O silencio vacío. El Espíritu ora en nosotros. Se une a nuestra miseria. La toma en sus manos invisibles. Y la eleva ante el Padre con un lenguaje que trasciende toda lógica. El Espíritu hace nueva todas las cosas. Allí donde parece no haber salida. Donde el fracaso es definitivo. Donde el pecado ha dejado su marca. Allí mismo. El Espíritu puede recrear. Él no parchea ni disimula. Él transforma desde la raíz. No hay alma tan rota que Él no pueda sanar. No hay historia tan torcida que Él no pueda enderezar. No hay vida tan oscurecida que Él no pueda iluminar. Su poder no es violencia, sino ternura que reconstruye con paciencia infinita. Testigo sin ruido. En un mundo que grita. El testimonio del discípulo a veces es el susurro. No necesita alzar la voz para hacer visible el reino. Basta con vivir con coherencia. Amar sin exigir. Perdonar sin condiciones. Ser testigo no es hacer propaganda, sino reflejar, con la vida, la presencia de un amor que lo sostiene todo. Es irradiar paz donde hay violencia. Sembrar consuelo donde hay desesperanza. Ofrecer luz incluso con las propias grietas. El espíritu y la verdad interior. Jesús lo llamó el espíritu de la verdad. Pero no se trata solo de una verdad intelectual, sino de esa verdad que atraviesa el alma. Que no miente ni disfraza. Que nos hace vernos como somos y a la vez nos consuela. El espíritu no humilla, pero tampoco adula. Nos muestra con claridad la herida, para poder sanarla. Nos revela la verdad, no para juzgar, sino para liberar. El fuego que no destruye. El espíritu es fuego.
Pero no un fuego que quema para destruir, sino un fuego que purifica para transformar. Quien lo acoge no queda igual. Algo arde dentro. Y es imposible volver a la tibieza anterior. Ese fuego consume lo que es paja. Y deja solo lo que es oro. No quita la humanidad. La transfigura. No arrasa. Renueva. El Espíritu enseña a esperar. No hay vida espiritual sin espera. Y nadie enseña a esperar como el Espíritu. Él actúa en el ritmo de Dios, no en el del mundo. Nos educa en la lentitud del reino, donde todo germina en lo oculto, donde el tiempo no es enemigo, sino espacio de gracia. Esperar en el Espíritu no es pasividad, sino abandono activo. Es confiar aunque no se vea, sembrar aunque no se recoja, amar aunque no haya respuesta inmediata. El Espíritu y el consuelo eterno. Jesús lo llamó el Consolador. No es un consuelo superficial, que adormece o disimula. Es el consuelo que desciende al fondo del alma, que sabe tocar las fibras más escondidas, que alivia sin palabras, que abraza sin brazos. Es el consuelo que no depende de circunstancias, sino de presencia. El que consuela porque permanece, porque no abandona, porque se hace uno con nosotros en el dolor. Donde está el Espíritu, allí hay libertad. Allí donde Él está, las cadenas se caen. No solo las exteriores, sino las más ocultas. El miedo, el orgullo, la necesidad de control, la esclavitud del ego. El Espíritu libera desde dentro, transformando nuestra forma de ver, de amar, de vivir. Nos enseña que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en vivir lo que Dios sueña para nosotros. Jesús ora por la comunión futura. La oración de Cristo se extiende más allá del presente, más allá de sus discípulos visibles, y abraza a todos los que creerán en Él por la palabra de ellos. No es una oración limitada por tiempo ni espacio, sino una súplica eterna que alcanza a cada corazón que alguna vez acogerá su nombre. Nosotros, hoy, somos parte de esta plegaria. Cada creyente está contenido en ese clamor amoroso. Qué consuelo saber que hemos sido amados por Cristo incluso antes de nacer. Incluso antes de conocerle. Él nos ha traído a su oración íntima, a su diálogo sagrado con el Padre, para que también nosotros seamos uno con Él. Que todos sean uno. Cristo no suplica solamente por unidad exterior, por un acuerdo superficial, sino por una comunión profunda. Una unión que brota del amor trinitario. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti. Esa es la medida del deseo de Jesús. Una unidad como la de la Santísima Trinidad. No solo coordinación, sino inhabitación mutua. Que Cristo viva en nosotros. Y nosotros en Él. Que el Espíritu del amor, que fluye entre el Padre y el Hijo, nos envuelva y nos una. Hasta que ya no sepamos dónde termina uno y comienza el otro. Esta es la comunión de los santos. Esta es la meta del Evangelio. El mundo conocerá por nuestra unidad. No son las palabras ni los argumentos los que dan testimonio pleno de Cristo, sino el amor visible entre sus discípulos. Cuando hay verdadera unidad entre nosotros,
El mundo reconoce que el Hijo ha sido enviado por el Padre. Nuestra comunión es el rostro de Dios en medio de los hombres. Un espejo que refleja su gloria. Por eso, toda división hiere no solo la Iglesia, sino el testimonio mismo del Evangelio. En cambio, cuando hay perdón, reconciliación y ternura entre nosotros, el corazón del hombre se abre a lo eterno. La unidad no es estrategia. Es el lenguaje del reino. La gloria compartida. Cristo ha recibido del Padre una gloria que ahora quiere comunicar a los suyos. No para engrandecerlos en el mundo, sino para que participen de su ser divino. La gloria de Dios no es poder ni fama, sino amor que se dona sin medida. Jesús nos glorifica con su cruz y nos introduce en su luz resucitada. Este don no se guarda, se comparte. Y así, la gloria divina no nos separa, sino que nos une en el resplandor de una misma filiación. Lo que el Padre dio al Hijo, el Hijo lo da a nosotros. Y nosotros lo ofrecemos al mundo. El deseo ardiente de Cristo, que estemos con Él. Jesús manifiesta su deseo más íntimo, que donde Él esté, estemos también nosotros. No quiere la eternidad sin nosotros. No quiere un cielo sin sus amigos. Nos desea en su gloria. Nos anhela junto a Él. Como alguien que no puede concebir la plenitud sin la presencia de aquellos que ama. Esta es la ternura del Salvador, que nos quiere tanto que no concibe su alegría sin nosotros. El cielo es la comunión eterna con Cristo. Y Él mismo prepara ese lugar con amorosa anticipación. Su oración es promesa. Su anhelo es garantía. Ver su gloria. Jesús no solo quiere que estemos con Él, sino que contemplemos su gloria. La visión de Dios es el gozo supremo del alma. La recompensa de los corazones puros. Ver la gloria del Hijo es ver el rostro del amor eterno. No una luz lejana, sino una belleza que transforma, que llena todo de sentido. Quien contempla a Cristo glorioso, queda transfigurado en Él. No es una visión pasiva, sino una unión vivificante. Una participación activa en la luz del resucitado. Verlo, y ser como Él. Ese es el destino del alma fiel. Amor eterno antes del mundo. El amor del Padre al Hijo no tiene principio ni fin. Existía antes de toda creación. Este amor es la fuente de todo lo que existe. Y en ese amor eterno hemos sido soñados. Jesús nos revela que hemos sido incluidos en ese vínculo sagrado. Que fuimos pensados desde la eternidad como hijos en el Hijo. No somos accidente ni improvisación. Somos fruto del amor eterno. Dios no comienza a amarnos cuando nosotros comenzamos a creer. Su amor nos precede. Nos envuelve. Y nos llama a participar en su mismo fuego. El mundo no conoce. Jesús reconoce con dolor que el mundo no ha conocido al Padre. El corazón humano, muchas veces endurecido por el pecado, permanece cerrado al amor de Dios. Sin embargo, Cristo ha dado a conocer ese amor. Y no dejará de hacerlo. Su misión no se detiene ante el rechazo, sino que persevera con ternura y paciencia. Él sigue revelando el nombre del Padre. Sigue tocando las puertas cerradas. Sigue sembrando esperanza en los corazones heridos. Aunque el mundo no conozca, Jesús conoce al Padre. Y nos introduce en ese conocimiento salvador. El amor con que me amaste esté en ellos.
El mayor don de Cristo es este, que el amor mismo del Padre habite en nosotros. No un reflejo, no una sombra, sino ese mismo amor con que el Padre ha amado al Hijo. Ser habitados por ese amor nos transforma. Nos hace hijos, hermanos, testigos. Ese amor es presencia viva, llama interior, motor de cada acto de fe y caridad. Cuando ese amor está en nosotros, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que Cristo vive en nosotros y nos empuja a amar como Él. Yo en ellos. Cristo no solo desea que el amor esté en nosotros, desea estar Él mismo en nosotros. Yo en ellos. Es la afirmación más profunda de la inhabitación divina. Él quiere hacer de nuestro corazón su morada, no como huésped pasajero, sino como esposo eterno. Quiere ser nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro aliento diario. Cuando Cristo vive en nosotros, todo cambia, todo se ilumina, todo se redime. No estamos solos. Él camina en nosotros, ama en nosotros y salva a través de nosotros. El envío divino, no somos casualidad sino elección. No fuiste tú quien elegiste, sino que fuiste elegido. Escuchar estas palabras de Cristo es dejar que la humildad florezca como una flor silenciosa en medio del alma. Él nos miró antes de que supiéramos mirar. Nos amó antes de que supiéramos responder. Nos eligió antes de que nuestros pasos se aventuraran a caminar hacia Él. Esta elección no es mérito ni conquista. Es gracia pura. Voluntad amorosa que nos llama a dar fruto. Un fruto que no es efímero, sino duradero, eterno. Sembrado en el amor. Cultivado en la paciencia. Recogido en la fidelidad. El fruto que permanece, vida que alimenta la vida. El fruto que se nos pide no es espectáculo ni demostración, sino entrega silenciosa. Amor real. Gestos concretos que enraizan el Evangelio en lo cotidiano. Dar fruto no es hacer mucho, sino amar mucho. No es producir para ser visto, sino permanecer en el amor para que Él se vea en nosotros. El fruto que permanece no es perecedero. No se marchita con las estaciones ni se pudre con el tiempo. Es fruto del Espíritu, que brota en el alma regada por la palabra, podada por la cruz, fortalecida en la oración. El mandamiento eterno, amar como Él nos amó. Jesús repite, esto les mando, que se amen los unos a los otros. No lo propone como un consejo. Lo entrega como mandato. Como la raíz de todo lo demás. Amar no es una opción en el discipulado. Es el principio y la meta. Amar como Él amó significa cargar con el otro. Sufrir con el otro. Alegrarse con el otro. Perdonar como fuimos perdonados. Ofrecer lo que hemos recibido. No se trata de un amor sentimental o superficial, sino de un amor crucificado. Paciente. Compasivo. Fiel hasta el final. El odio del mundo, señal de comunión con Cristo. No se extrañen si el mundo los odia. Advierte el Señor. Porque el mundo, entendido como sistema que se opone al amor, no soporta la luz que desvela sus tinieblas. El discípulo que permanece fiel, que vive con coherencia el Evangelio, se convierte en signo de contradicción.
Jesús no nos prometió popularidad, sino cruz. No reconocimiento, sino fidelidad. No éxito, sino perseverancia. El rechazo del mundo, lejos de alejarnos de Cristo, nos une más íntimamente a su pasión. El mundo no reconoce a quien no le pertenece. El mundo ama a los suyos, pero desprecia a los que le recuerdan el reino. Jesús nos sacó del mundo no físicamente, sino espiritualmente. Para que, estando en medio del mundo, no pertenezcamos a sus lógicas. Por eso el rechazo no debe asustarnos, sino recordarnos a quién seguimos. Si el Maestro fue perseguido, también lo serán sus discípulos. Pero si el Maestro resucitó, también resucitarán los suyos con él. Somos extranjeros en esta tierra, ciudadanos del cielo, testigos de lo que no se ve, pero que transforma lo visible. La memoria de Cristo, el mundo la rechaza. El rechazo no es a nosotros, sino a aquel a quien representamos. No somos más que vasos de barro que contienen una gloria que el mundo no entiende. Por eso cuando hablamos, cuando vivimos en su nombre, muchos rechazan no nuestras palabras, sino su presencia. Me odiaron sin motivo, dice Jesús, recordándonos que la enemistad del mundo contra el amor gratuito no es racional, sino misteriosa. Pero aún así, seguimos amando, seguimos perdonando, seguimos sembrando en lágrimas lo que será recogido en gozo. El testigo que viene de lo alto. Jesús no nos deja solos frente al rechazo, frente al odio, frente a las pruebas. Promete al Paráclito, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre. No es un espíritu neutro, sino testigo de Cristo, defensor del corazón creyente, fuerza en la flaqueza, luz en la oscuridad. El Espíritu Santo no es una idea, es persona viva que habita en nosotros, que nos guía hacia la verdad plena, que nos recuerda todo lo que Jesús dijo. Tú también darás testimonio. Jesús no solo promete que el Espíritu dará testimonio, sino que nosotros también daremos testimonio. No estamos pasivamente al margen del Evangelio, sino activamente involucrados en su proclamación. Desde el momento en que fuimos elegidos y enviados, nuestra vida es un testimonio continuo del amor de Dios. A veces con palabras, muchas veces con silencios llenos de sentido, con gestos, con actitudes, con paciencia, en la cruz diaria, en el perdón repetido, en la fidelidad oculta. Ahí se da nuestro testimonio. Permanecer en medio del combate. Dar testimonio es también resistir. Resistir a la tentación de ceder al odio, de responder con violencia, de abandonar el camino. Es mantenerse en pie cuando todo empuja a rendirse. Es orar cuando la esperanza se apaga. Es amar cuando el corazón está herido. No se trata de ser fuertes por nosotros mismos, sino de dejar que Él viva en nosotros. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y es Él quien da testimonio a través de nuestras fragilidades. El consuelo del Espíritu y la fidelidad hasta el fin. El Espíritu no elimina el dolor, pero da sentido al sufrimiento. No suprime el rechazo, pero da firmeza para soportarlo.
no nos evita la cruz, pero la transforma en semilla de resurrección. Jesús sabía que vendrían los días difíciles, y por eso nos envió al Consolador, para que nada nos separe de su amor. La fidelidad no es una fuerza heroica, sino un abandono confiado en quien nos amó primero. Y así, unidos al Espíritu, testigos del amor hasta el fin, daremos fruto. Y ese fruto permanecerá. Hay palabras que contienen en sí una esperanza tan profunda, que atraviesan las noches más oscuras del alma como una estrella firme, suspendida en el silencio del cielo. Así es esta promesa de Cristo: el Paráclito vendrá. Él no será un visitante pasajero ni una voz lejana, sino el regalo vivo del Padre, que brota del mismo corazón de Jesús, y permanece para siempre. No es solo una ayuda para un tiempo difícil, ni una presencia simbólica para consolar la mente. El Espíritu Santo es una persona viva, la tercera persona de la Trinidad, que viene a habitar en los corazones que aman a Jesús. El Espíritu de la verdad no se compra, ni se entiende por esfuerzo intelectual. Él es don del amor entre el Padre y el Hijo. Don que desciende como fuego, como viento, como silencio ardiente, como consuelo invisible. Don que enseña lo que los libros no pueden, y que da valentía cuando la carne tiembla. Es enviado desde el Padre, pero también por el Hijo. Y esto revela algo precioso: que no hay distancia entre la voluntad del Padre y la del Hijo. Que lo que el Padre desea, el Hijo lo quiere también. Y el Espíritu es ese lazo que los une en un único y eterno acto de amor. Él dará testimonio de mí. La misión del Espíritu no es hablar de sí mismo, ni impresionar con fenómenos extraordinarios. Es señalar, revelar, glorificar a Jesús. Él nos guía hacia el rostro del Hijo. Nos recuerda sus palabras. Nos hace saborear la dulzura de su presencia. Nos convence interiormente de que Jesús es el Señor. En la noche de la confusión, cuando el alma se agita o la verdad parece lejana, el Espíritu viene como un testigo silencioso, que nos vuelve a hablar de Cristo. No con argumentos, sino con una certeza interior. Nos recuerda que no estamos solos, que Jesús es fiel, que su amor no se retira aunque el mundo se oscurezca. El Espíritu no solo ilumina, también fortalece. Nos da voz, fuego, lenguaje, sabiduría, mansedumbre. Testifica en nosotros y a través de nosotros. Su voz se une a la nuestra. Él es quien hace posible que digamos Jesús es el Señor. No solo con los labios, sino con la vida. Vivir en el Espíritu y ser testigos valientes. La palabra de Jesús en este pasaje es un llamado vivo a abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo, que viene desde el Padre para habitar en nosotros, para guiarnos, fortalecer nuestra fe y llevarnos a dar testimonio con valentía y amor verdadero. No estamos llamados a ser cristianos de palabra vacía ni de gestos superficiales, sino a ser portadores de una vida nueva, transformada y arraigada en el Espíritu. La presencia del Paráclito es la garantía de que no caminamos solos. Y que, en medio de la persecución, la duda o el temor,
Tenemos la fuerza divina que sostiene y sostiene nuestra esperanza. Nos invita a ser testigos no solo con palabras, sino con nuestra manera de vivir, con nuestra fidelidad. Con la luz que no se apaga aunque el mundo se cubra de tinieblas. Recordemos que hemos estado con Jesús. Hemos conocido su amor y su verdad. Y esa experiencia es el fundamento que nos sostiene para ser testigos fieles. La misión que Él nos confía no es una carga pesada, sino una bendición profunda. Llevar su nombre, su mensaje y su vida al mundo. Con la certeza de que el Espíritu nos acompaña en cada paso. Así, en cada momento de nuestra vida. Podemos abrirnos a la presencia del Espíritu. Dejar que Él transforme nuestro ser. Que dé testimonio de Cristo en nosotros. Y que a través de nosotros, muchos encuentren la paz, la verdad y la esperanza. Que este Evangelio sea para nosotros un faro constante. Una invitación a no temer. A confiar plenamente en la presencia activa del Espíritu Santo. Y a ser testigos auténticos y valientes del amor inagotable de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.